parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, porque entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por AM Cumbre 1400, tu radio, tu voz. Muy buenas tardes, amigo Rodrigo. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Y voy a empezar haciéndole una pregunta que tal vez lo incomode por lo personal y particular que es. Usted suele incomodarme. Usted a esta hora del día, cuando viene alguien como yo le dice, buen día, ¿usted es de los que dice, para vos yo todavía no almorcé? Su profundidad realmente me emociona. Sí, la de una pelopincho por la mitad. Vamos en serio. Gracias por el saludo, estimado Jorge. Un saludo a la audiencia. Muchas veces me lo he preguntado y usted tiene para mí una palabra autorizada en más de un tema, por eso yo quería saber, con ese criterio, amigo Rodrigo, en mi familia diríamos generalmente buen día hasta las 4 o 5 de la tarde, porque solemos almorzar. Alguna vez hemos discutido sobre ese tema de por qué saludamos, si es una formalidad, si es una convención social, porque a lo mejor uno responde automáticamente, como por ejemplo hoy, yo lo felicité por su cumpleaños y usted me dijo igualmente. Está en modo automático. Hoy usted, no, en realidad hoy no, fue ayer. Yo soy un bot. Ayer usted cumplió años, no sé cuántos, no le quiero ni preguntar. Pero no me quiero ni acordar. Pero tengo la sensación de que a medida que van pasando los años, yo me voy acercando, porque usted siempre está igual. Hasta hace los mismos chistes. Eso es una acotación que me va a hacer llamar a silencio ahora, por lo menos por una hora. Le mandamos un saludo también, que a veces nos olvidamos, al operador, a Pablo. Y vamos a arrancar este programa, como siempre. Ahora viene la parte seria, amigo Rodrigo. Lamentablemente para usted. Me encanta el tema de hoy, no, en serio, el tema de hoy me parece... Es un tema del cual se habla, mucho no se sabe, pero todo el mundo sabe algo. No es estrictamente, como decimos nosotros, neuquino, pero influye directamente en la historia de la provincia, del territorio. En este caso vamos a hablar incluso de antes de la época del territorio. Vamos a hablar de aquel famoso, porque realmente famoso, la gente, como le decía, sabe algo, tal vez no sabe los detalles, del parlamento famoso del general San Martín, con los pehuenches del norte neuquino y del sur de Mendoza. ¿Usted se acuerda, estimado Jorge, en aquel año 1784? Haga memoria. Estaba de virrey Juan José Bertiz y Salcedo. ¿Eran dos? No, era uno. Ese es el nombre completo. Y también en ese 1784, a fin de año, nombran a Nicolás Francisco Cristóbal del Campo, marqués de Loreto. Fueron los dos virreyes que hubieron en aquel 1784. ¿Por qué menciono ese año en particular? Estamos hablando del Virreinato del Río de la Plata. Acuérdese que se había formado unos pocos años antes, en 1778. Antes era jurisdicción del Virreinato del Perú. Digo, toda la zona que pasó a ser del Virreinato del Río de la Plata era jurisdicción del Virreinato del Perú. Y en aquel 1784 hubo un tratado de amistad entre el gobierno de Mendoza, en realidad el gobierno de Cuyo, que en ese momento era ejercido por una persona de la cual hemos hablado en algún programa, que era el comandante de fronteras Francisco de Amigorena. ¿Se acuerda que usted en aquel programa me hizo el chiste, le decía en el vasco? Veo que usted lo está por decir. Estaba por decir, porque me suelo olvidar, por eso repito algunos chistes. Y otros los traigo a colación porque cuando pasan 30, 40 años uno trae algo de esa época y parece fresco. Entonces, entre el comandante de fronteras, Amigorena, hubo un tratado con las parcialidades pehuenches, donde hicieron un tratado de amistad en aquel 1784.
1984. Y en aquel momento el cacique pehuenche que firmó el tratado tenía, digamos, su área de influencia en toda la zona de Barbarco, Tricaumalal, Trocomán. Estoy hablando del lado neuquino, ¿no? En la zona del Reñilubú, de Butamayín, Ranquilón, Taquimilán, zona de influencia de aquel cacique pehuenche. Sabe que varias veces el gobierno de Mendoza, el gobierno de Cuyo, en virtud justamente de pedidos, de solicitudes de las tribus pehuenches, tuvo que intervenir ayudando a alguna de las parcialidades, porque el Tratado de Amistad incluía que si alguna de las partes requería de la otra por algún tema militar, pongámosle ese nombre, la otra parte tenía que acudir. Entonces, algo como aquel TIAR, ¿no? Ese de asistencia recíproca. Pero sí, un tratado de ayuda recíproca, muy habitual en todos los tiempos históricos. Entonces, muchas veces el gobierno de Mendoza acudía a ayudar a los pehuenches, que generalmente estaban en líos con los huiliches. Los huiliches eran los del sur, eran las parcialidades del sur, no solo del sur, del actual Neuquén, sino también del lado de Chile, también eran huiliches. Hubo una lucha ancestral entre picunches y huiliches que en algunos casos tuvo intervención de los españoles, más que nada no para ayudar a uno o a otro, sino que trataba de ganarse una parcialidad para derrotar a la otra y después ver qué hacía con... el viejo truco. Sí, exactamente. Y esa alianza también le generó a los pehuenches cierta mirada torcida de otras comunidades, porque lo veían, algunos hablaban hasta de traición al tener esa alianza con el hombre blanco y que ese interviniera en sus luchas internas, ¿no? En Mendoza y también en Chile, los gobiernos de cada lado, los gobiernos respectivos, consiguieron, gracias a algunos acuerdos amistosos, también gracias a regalos, ganarse la confianza de los pehuenches, así como el sometimiento al rey de España. Y esto lo digo entre comillas. Los pehuenches decían, sí, reconocemos al rey de España, nos sometemos a él, pero no te metas en mi tierra. O sea, era un sometimiento simbólico. Virtual. Sí, en estos tiempos podríamos decir virtual. Por eso, en los tiempos de la Revolución de Mayo, se podía llegar a entender de que las parcialidades de este lado de la cordillera se negaran a colaborar con los gobiernos criollos, más que nada porque tenían estos tratados, los hicieron en la época del virreinato con autoridades españolas. Acordémonos, los pehuenches estaban en la cordillera, estamos hablando de los pehuenches en este momento histórico, virreinato del Río de la Plata, fines del siglo XIX, XVIII, principios del siglo XIX. Estaban tanto en el sur mendocino como en la zona de Neuquén. También tenían influencia en la zona de Chile, llegando hasta el Lonquimay. Y ahí lo tenemos a San Martín preparando... Disculpe esto, porque se entendía una especie de confusión o de resistencia, porque... A ver, yo digo, estos hombres me vienen diciendo de hace un montón de tiempo de someterme al rey y ahora vienen a decirme que el rey hay que sacarlo, hay que echarlo. Quedaron como un poco ahí medio como sorprendidos, no entendiendo muy bien qué pasaba y por eso que también no se prestaron rápidamente, digamos, a tener una alianza con los criollos en contra del rey español. Lo que pasa que hemos hecho un programa, en realidad hicimos dos, específicos sobre un hecho que sucedió aproximadamente en estos tiempos, en realidad una década más tarde. ¿Usted se acuerda del programa que hicimos de el asesinato del cacique Ñeicún? Ahí hablamos de la figura de los caciques gobernadores, que eran caciques aceptados, incluso hasta designados, entre comillas designados, o sea, designados desde el punto de vista formal. Se elegían entre ellos los pehuenches
y después el gobierno de Cuyo los aceptaba, los reconocía. Era una figura muy importante tanto para el gobierno del virreinato como para los pehuenches, que sentían como que se les daba legitimidad, se les daba autoridad, se reconocía su predominio en esos lugares. Después vinieron los criollos y mantuvieron esas instituciones, eso del cacique gobernador se siguió manteniendo. Acá lo tenemos a San Martín, que era gobernador de Cuyo. Vamos a hablar de eso un poquito más en el segundo bloque, pero mantuvo muchas de las instituciones que venían heredadas de la época colonial. No solo las mantuvo, sino que en algunos casos las afianzó. Obviamente con una perspectiva criolla, no con una perspectiva... Una impronta sería. Claro, exactamente. San Martín necesitaba ganarse la buena voluntad de los pehuenches para poder llevar a cabo su plan, el cruce famoso histórico de los Andes. Ya tenía, por septiembre de 1816, todo planificado, todo preparado, al menos así lo dejaba ver, pero había un tema. Había que definir los pasos por los cuales iba a cruzar el ejército. Ahí es cuando le escribe una carta al cacique Ñeicum. La carta se la llevaron y no es que el cacique la leyó, se la leyeron. Para eso estaba el lenguaraz, Que era el gobernador de los pehuenches. Cuando hablamos de Ñeicum, estamos hablando del mismo cacique Ñeicum, que una década más tarde fue asesinado, del cual hemos hecho un programa bastante extenso por las implicaciones que tuvo ese asesinato. O sea, casi que asidua presencia en nuestro programa. el asesinato de ese cacique, casi 10 años después, tuvo enormes consecuencias, desató una guerra. Una guerra que incluyó a los militares de los fuertes del sur mendocino. Hubo masacres muy grandes, tanto del lado de los pehuenches como del lado de las fuerzas militares que participaron. Eso lo dejamos para que la gente lo busque en el listadito de programas que hemos subido en el canal de YouTube de Más Neuquén, o Esa es otra historia Neuquén. Usted dice listadito y suena... Entiendo la humildad, pero es un buen listado a esta altura con más de 100 programas, si no me estoy equivocando. En realidad hicimos bastante más, lo que pasa es que no todos están subidos, de a poco los estamos subiendo. Por eso que eso de listadito le reconozco la humildad, pero ajustémonos a la verdad, Rodrigo. Mínimo una lista. Mantengámonos en los tonos en los que nos venimos manejando de manera mesurada. No me puedo exacerbar. San Martín ya tenía definido o definida su estrategia. Necesitaba hablar con el cacique Ñeicum. Para llevarle justamente la carta, envía al comandante general de la frontera, que era José de Suso. ¿Y qué es lo que le pedía? San Martín le estaba pidiendo al cacique Ñeicum que predispusiera favorablemente a todos los pehuenches, primero hablándole de los principios patrióticos de la libertad, estaba enunciando los principios de la Revolución de Mayo, así como hizo en su momento Castelli con muchas de las tribus de la Pampa, ¿no? También los principios que proclamaron la independencia en Tucumán, pero en realidad tenía otra intención, que era pedirle autorización para poder pasar con sus columnas por territorio pehuenche para cruzar los Andes desde esas zonas del sur de Mendoza. San Martín sabía, conocía cómo estaban organizados los pehuenches, cómo estaban organizados los pueblos originarios en ese momento, que tenían un código oral de costumbres, de tradiciones que respondían a principios democráticos, es decir, cuando había que tomar una decisión, se juntaban todos los caciques y definían si se daba un permiso, si no se daba. Y se definía de manera democrática. Para cumplir esos principios que San Martín conocía, que por ejemplo uno de ellos consistía en exigir a que cualquier persona que quisiera cruzar por el territorio pehuenche debía pedir con antelación permiso
al cacique gobernador. En este caso era Ñeicum. Entonces, San Martín solicita, más allá de la declamación de los principios patrióticos, de la libertad y todo eso, en realidad lo que él solicitaba, lo que más le interesaba, era una asamblea, organizar una asamblea, un encuentro, pero con las condiciones que ponían los pehuenches para hacer ese tipo de encuentros. Un trabum, como se le dice en Mapudungún, para que considerasen ese pedido de San Martín. San Martín quería cruzar con sus tropas por el sur de Mendoza. Eso era lo que se comunicaba. En realidad San Martín no quería cruzar por ahí, ya tenía definidos los pasos. Pero dentro de su estrategia de desinformación, él consideraba que si pedía permiso, se armaba un trabum, todos los pueblos pehuenches iban a saber de eso, y seguramente del lado de Chile se iba a filtrar, ¿no? Se iba a filtrar y las tropas españolas se iban a enterar. Entonces él quería hacer eso como estrategia para poder filtrar una información falsa de que iba a cruzar con sus tropas por ahí. De esa manera el ejército chileno iba a tener que tomar recaudo en esos pasos del sur de Mendoza, iba a tener que distraer tropas, y San Martín en realidad cruzó por esa zona, pero con una tropa muy reducida. Él dividió sus tropas en varias columnas. Las columnas más importantes fueron por el paso de Uspallata y por el paso de los Patos. Hubo otras columnas menores, y una de las menores fue la que pasó por territorio pehuenche. Pero los españoles esperaban que por territorio pehuenche pasara la gran columna, claro, el grueso. Entonces tenían que cuidar muchos flancos. Parte de la estrategia militar de San Martín era... Perdón, pero frente a esa estrategia, yo por lo que he estado leyendo y hemos comentado alguna vez, hay como dos miradas muy marcadas, ¿no? Como que una es esa mirada siempre como los indios aquello, los indios esto, como que él sabía que eso iba a pasar, pero como una mirada que generaliza a todas las comunidades, diciendo estos son traidores. Y la otra es que yo me parece mucho más amigable y posible, sobre todo, es esta que usted dice, ¿no? Que de alguna manera, viendo tanta gente involucrada, eso se iba a filtrar. Pero una cosa es tener esa mirada y otra cosa, ¿no? Esa lectura de esa situación, y otra cosa es decir, él les dijo eso porque sabía que los otros iban y le iban a decir a los españoles. Con lo cual se los pone en una situación del indio ladino, el indio traidor, ¿no? Pero nada, quería destacar eso porque muchas de las lecturas que he visto hablan de como que lo enfocan desde ese lado. Él sabía que iban a ir y le iban a cahuetear a los españoles y por eso fue y les dijo eso. Mire, parece que no coincide eso con el respeto con el que trató a estas delegaciones, ¿no? Vamos a tratar de hablar de eso un poco más en el segundo bloque. Al que ya nos estamos arrimando de a poquito. Lo repetimos muchas veces, casi como un dogma de fe. En el análisis de los sucesos de la historia hay distintos puntos de vista. Nosotros tratamos de narrar los episodios, por supuesto que a veces damos nuestro análisis, pero no es el único punto de vista que hay. Volviendo a San Martín, en el aspecto de la estrategia militar, él consideraba imprescindible esta reunión, este trabún con los pehuenches para sus cálculos. Él necesitaba que las fuerzas españolas creyeran que el grueso de la tropa iba a ir por el sur. Con cierta anticipación se programó el encuentro, donde se decidió que se hiciera en el fuerte de San Carlos. Mendoza es una provincia muy extensa, muy grande. En comparación con Neuquén es casi el doble. Estoy hablando en superficie, ¿no? ¿Qué es el sur de Mendoza? ¿Es el río Barrancas? ¿Es Malargüe? ¿Dónde empiezo a definir qué es el sur? En este caso, el fuerte San Carlos, hay un pueblo que se llama San Carlos en Mendoza, hay un pueblo que se llama La Consulta, que se llama justamente así, recordando este episodio que vamos a narrar ahora. No fue el único trabún de San Martín, este fue el primero, después hubo otro, pero este tal vez fue el más significativo, ¿no? Sí, y también el clave. Sí, el emblemático por las circunstancias. San Martín se trasladó hacia el fuerte de San Carlos, que estaba más o menos a unos 150 kilómetros al sur de Mendoza.
fue bien armado. Ahora, cuando digo armado, lo digo en chiste. Llevó 100 barriles de aguardiente, 300 barriles de vino. Llevó un montón de, por ejemplo, espuelas para caballos, uniformes militares con galones. Llevó sombreros, pañuelos, vestidos, mantas, vestidos, frutas secas. Todo eso para obsequiar en la reunión que él había pedido. O sea, los pehuenches en realidad fueron porque le dijeron, queremos me invitan, voy. Queremos hacer un trato con ustedes. Bueno, entonces San Martín, que conocía todas las costumbres, porque cuando los pehuenches hacían un trabún entre ellos, la parte que recibía la anfitriona recibía un montón de obsequios, de regalos de todos los asistentes. Entonces, bueno, él dice, en este caso nosotros pedimos, más allá de que el lugar lo elegimos nosotros, el fuerte de San Carlos, nosotros los estamos llamando, así que los vamos a obsequiar. Y ahí, a las 8 de la mañana de aquel septiembre de 1816, tuvo lugar en la plaza del fuerte de San Carlos, donde San Martín concurrió con su Estado Mayor, con la conducción militar, pero también estuvo el cacique de Ñeicum, que era el cacique designado gobernador por el gobierno de Cuyo, cacique gobernador de todas las tribus pehuenches. También estaban todos sus caciques subordinados. Empezaron a pasar por la explanada que estaba en el frente del fuerte, con todos sus hombres de guerra. Después, más atrás, iban las mujeres y los niños. Más o menos, para que tengan una idea, fueron unas 2.000 personas. Entre los hombres de pelea, más las mujeres, más los niños, a ese trabún concurrieron unas 2.000 personas. ¿Cuántos barriles de vino hablábamos? ¿De 300 litros? ¿300 barriles? A usted le interesa solo ese tema, me parece. Y si no, ¿cómo sé si voy o no voy? Esto es en realidad algo de lo cual a veces uno, como me gusta decir a mí, uno cierra los ojos y se lo imagina. Imagínese que concurre a un trabún con los pueblos del norte de la región neuquina, con los pehuenches. Son unos 2.000, más o menos 1.000 guerreros y 1.000 mujeres y niños. Ellos van ataviados todos con sus ropas de batalla, de guerra, que en realidad el torso desnudo, pero iban pintados, con el pelo atado, iban con todos sus adornos. Los caballos también pintados. Con sus caballos pintados. Está el ejército esperándolos. San Martín fue con 200 granaderos y con 200 milicianos más en formación militar. Los milicianos eran gente que no eran militares regulares, pero que cuando el ejército los llamaba, se armaban e iban. Cada vez que entraba un cacique a la zona del trabún, debían ser precedidos por una partida de huincas, de cristianos, como les decían ellos, que tenían que disparar al aire. ¿Eso qué significaba? Era una especie de prerrogativa, que era un honor que se les debía hacer. Por eso digo, imaginémonos, después cuando ya estaban todos, la caballería de los huincas tenía que circular también tirando algunos tiros en honor a la reunión que se estaba haciendo. Cuando llegaban directamente ya al lugar exacto, a la explanada del fuerte donde se iba a hacer la reunión, ahí se apartaban las mujeres y los niños, y solo quedaban los caciques y los capitanejos más importantes. Todos los demás quedaban afuera para esperar los resultados de lo que se iba a hablar. ¿Qué se habló en ese trabún? Si me permite, se lo cuento en el próximo bloque. ¿Cómo no lo voy a permitir?